¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Muchos saludos también a todos los profesores, estudiantes y amigas y amigos de la Cátedra Alfonso Reyes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Dice Alfonso Reyes: el orbe histórico al que pertenecemos es producto del genio filosófico y artístico de Grecia, completado por el genio religioso de la gente hebrea y el genio político y jurídico de la gente romana. En el origen de nuestra civilización está Grecia. Grecia está en el origen de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra arquitectura lingüística y nuestros hábitos. Alfonso Reyes fue un apasionado helenista. Más o menos a la edad de muchos de los jóvenes que nos acompañan hoy, ya había escrito algunos textos sobre Grecia, particularmente sobre Electra. En su época de madurez, realizó un bellísimo poema dedicado a Ifigenia, llamado Ifigenia Cruel. Y en su vejez escribió unos textos deliciosos que se llaman Homero en Cuernavaca. De manera que Grecia estuvo en el orbe de Alfonso Reyes porque Alfonso Reyes, como un profundo humanista universal, sabía que respiramos a Grecia, que está en nuestros poros. Y hoy podemos tender un puente de Alfonso Reyes a Pedro Olaya González de la Vega, el escritor, investigador, cineasta, fotógrafo que hoy nos acompaña y que comparte con Reyes esa profunda afinidad por lo griego y por los griegos y por la cultura que hoy sigue palpitando en nosotros. Pablo Olaya colabora con diversas editoriales e instituciones educativas y culturales en diversas partes del mundo. Desde hace más de 35 años mantiene una intensa relación con Grecia, país en el que se inició en el helenismo y en el que desde 1994 fijó su residencia. Él nació en Oviedo, en Asturias, España. Sus obras literarias y audiovisuales exploran y dan a conocer la cultura griega y humanista, combinando elementos literarios, plásticos y científicos mediante un lenguaje marcadamente personal. En el ámbito social, el autor defiende activamente mediante sus escritos, iniciativas, conferencias e intervenciones públicas una mayor participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y en la definición del interés común. Su principal ocupación es la escritura. Ha publicado más de 30 obras originales en distintas lenguas, así como una larga serie de artículos periodísticos y más de un centenar de traducciones de autores griegos y españoles especializados en literatura, arqueología, historia y humanidades. Por su labor en el estudio y en la promoción de la cultura griega, ha sido nombrado embajador del helenismo por el Estado griego. También es caballero de la Orden del Mérito Civil por el Estado español y miembro del Centro de Estudios Helénicos de la Universidad de Harvard, entre otras distinciones. Es un enorme placer y un gran honor para la Cátedra Alfonso Reyes contar hoy con el espíritu vivo del helenismo de Alfonso Reyes en la figura y en la voz de Pedro Olaya. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias, profesora Ana Laura Santamaría. Muchísimas gracias a todos los alumnos presentes. Veo que fundamentalmente es un auditorio de estudiantes y me complace especialmente que así sea en el entorno de este entorno tan bonito del campus de la Universidad de Monterrey. El 15 de octubre de 1948, en Cuernavaca, mientras traducía los versos en versos alejandrinos la Ilíada de Homero, Alfonso Reyes dejó escrito en su diario: «Ya estoy aquí en la tarea que Dios me dio».
¿Cómo me gustaría a mí tener esa frase por máxima de vida? Abrazarme a ella cada día. Ya estoy aquí en la tarea que Dios me dio. ¿Cómo me hubiera gustado también conocer a Alfonso Reyes en persona? Hace 18 años tuve la fortuna de visitar a solas, entonces, su vergel en Cuernavaca, y hoy tengo la fortuna de estar aquí, en Monterrey, una ciudad también tan vinculada a la vida de Alfonso Reyes, hablándoles a ustedes, invitado además por la cátedra que lleva su nombre. Alfonso Reyes fue un gran escritor, un gran helenista y un gran humanista. Y fue también un gran amante de Grecia en la distancia. Yo vivo en Grecia desde hace 30 años y exploro su cultura en todas sus facetas. Y he querido aprovechar hoy esta tribuna de la Cátedra Alfonso Reyes para reflexionar precisamente sobre la necesidad del humanismo. Una reflexión que considero urgente y necesaria en un tiempo presente en que el sistema establecido tiende a devaluar la formación humanística como suntuaria y ajena al mercado. Y ante un tiempo futuro en el que, entre sus muchas incertidumbres, amenaza por estar marcado no ya por la secular explotación del hombre por el hombre, sino por otra manifestación del mal más refinada aún, por la silenciosa indiferencia del hombre hacia el hombre. Así pues, en esta reflexión que humildemente dedico al maestro regiomontano, mi tema será este, la necesidad del humanismo. Confieso que pocos temas pueden interesarme más como helenista, como escritor o como ser humano. Probablemente lo que tiene historia no pueda tener, en un sentido estricto, definición. O dicho de otro modo, probablemente no pueda darse una definición cerrada de algo que por naturaleza está sujeto al devenir histórico. Y este es, sin duda alguna, el caso de las humanidades. Y mucho más aún el caso del humanismo. Por eso me parece arriesgado, además de difícil, encerrar en los términos de una definición unos saberes imprecisos que a lo largo de la historia han evolucionado y lo siguen haciendo como el fruto de una denodada y generosa actitud. ¿Qué son acaso las humanidades sino el fruto de la actitud humanista a través de los tiempos? ¿Y qué es concretamente esa actitud? Bien, es verdad que si queremos ser estrictos y puristas, podemos hablar del humanismo como una iniciativa intelectual que en la Europa del siglo XV reaccionó frente al teocentrismo y la escolástica, tratando de conferir valor al ser humano con la mirada vuelta hacia el saber de los antiguos griegos y latinos. Y podemos hablar también de las humanidades, studia humanitatis, como de un currículum de saberes gramáticos, retóricos y filosóficos, propio del despertar de aquella época y opuesto de algún modo a los estudios teológicos y al poder de la auctoritas que habían imperado durante toda la Edad Media. Pero esto, aunque sea definir stricto sensu el humanismo y las humanidades como una realidad adscrita a un momento del pasado, no parece dar satisfacción a la expectativa de nuestras intuiciones sobre el tema. Algo nos dice que esa inquietud que puso en marcha aquella iniciativa en el Renacimiento existía ya antes y que siguió existiendo, sin duda, después y que sigue latiendo en nuestros días como un deseo en busca de su cumplimiento. Algo nos dice que esa honda preocupación por el hombre en el mundo, esa extraña confianza en su capacidad de elegir libremente lo bueno, ese rebelde esfuerzo por defender la dignidad de cada ser humano, aún contra los más bajos impulsos de su propia especie, y esa fuerza interior que nos empuja a ser mejores, no ya que los demás, sino mejores que nosotros mismos, existen al menos desde los lejanísimos días en que Homero nos dejó por escrito su testimonio de la búsqueda de lo que constituye la dignidad humana.
y que no ha dejado de existir desde entonces. Tratando, pues, de explorar la formación y la supervivencia de esa actitud de cultivo y de resistencia, llamémosla humanista, a lo largo de la historia, hace ya tiempo que me lancé a rastrear entre los testimonios del pasado gestos aislados de hombres y de mujeres, ideas, decisiones, actos, destellos de nobleza, en los que fugazmente fuera posible distinguir ese espíritu del que hablamos ahora, unido tanto al éxito como al fracaso, o por mejor decir, recompensado a veces por una victoria plena y otras tan solo por una victoria moral. Aquella búsqueda, aquel esfuerzo de investigación histórica y imaginación literaria me llevó a componer un libro extraño con el título de Historia Menor de Grecia y con el subtítulo, no casual, de Una mirada humanista sobre la agitada historia de los griegos. Invitado, pues, a participar en este interesante foro de pensamiento que lleva por título Nuevos mundos posibles, y en el intento de comprender mejor el sentido y el valor de esa actitud y de esos frutos en el mundo de hoy y de mañana, quisiera comenzar mi reflexión con ustedes de forma literaria, compartiendo algunos de aquellos gestos que entonces encontré perdidos en el tiempo. Y si me parece valioso compartirlos, es porque considero que es precisamente en ellos donde ha sobrevivido hasta hoy la actitud que nos reúne aquí. Y porque los que entonces mantuvieron viva esa actitud sabían que de algún modo lo que defendían no era tan solo su propia convicción, sino la dignidad de otros no nacidos aún, su posibilidad futura de conocer un mundo que no fuera tan solo el ominoso efecto de la ignorancia y del abuso. Empecemos, pues, por el principio y dejemos la imaginación expuesta a la palabra. Costas de Jonia, mar Egeo, cerca del 750 a.C. Apoyado en su báculo, un aedo de mediana edad y cuerpo robusto avanza a zancadas sobre las rocas bajo las que se esconden los cangrejos y los pulpos. El agua que entra y sale de las oquedades acompaña el flujo de sus pensamientos. El aedo ha repetido ante muchas audiencias las genealogías de los antepasados, las proezas de los que fueron a la Troya y a la Cólquide, las leyendas de aquel puñado de hombres que en los tiempos antiguos vivieron contiguos a los dioses y que incluso llegaron a disputar con ellos su destino. Rasgando la lira o la cítara e improvisando con maestría sonoros hexámetros, ha evocado una y otra vez la aurora de los dedos de rosa, las carnes humeantes sobre los trípodes de bronce, la mirada distante de los dioses y la ruidosa caída de los guerreros muertos. Últimamente, el aedo se siente arrastrado por una tentación desconocida. Quiere llevar los mitos y los versos de la larga tradición en la que se ha criado hacia un poema nuevo. Un poema donde lo colosal, lo oculto y lo eterno aparezcan al lado de lo humano. Donde la muerte de un enemigo sea narrada con el mismo dolor que la de un aliado. Donde se muestre verdaderamente que no hay sobre la tierra nada más miserable y más grandioso que el hombre. Para lo que se propone no necesitará, como es costumbre, narrar una campaña de principio a fin. Le bastará con unos pocos días anteriores a la toma de Troya, y no será siquiera necesario describir la caída. Él prestará su voz para cantar la cólera de Aquiles, que arrastró al Hades las almas de tantos aqueos y troyanos. Si la musa consiente, hará entender que la fragilidad y la grandeza del hombre van unidas inseparablemente. Se esforzará en trazar una imagen del héroe sin perfilar netamente sus rasgos
ni señalarlo nunca de manera inequívoca. Dejará percibir sus brillos de excelencia, confundidos a menudo con bajeza o con contradicción, y hará sentir que el éxito y el fracaso son en el fondo circunstancias ajenas a su verdadera condición. Aquiles llevará este mensaje, pero también Héctor y los dioses que los miran luchar, y el caballo que predice la muerte del Pelida. Ahora, resguardado del sol en una gruta donde huele a salitre y a algas, presiente que el poema que se propone componer está llamado a sustentarse en la escritura en vez de en la memoria, a seguir el camino que habían emprendido ya Corino, Pronápides o Siagro, y que habían abierto aún antes otros como Lino, Museo o el propio Orfeo. Cambiar la voz de los aedos por la de esos inquietantes caracteres con voz y pensamiento. Su creación exige una osadía, tal vez un sacrilegio, dejar la palabra expuesta al silencio de la mirada. Prudente y reflexivo, el aedo reconsidera nuevamente su propósito. La brisa racheada aventa duras gotas de mar. En los tiempos que vengan, aunque callen la cítara y la lira, aunque desaparezcan las naves y las guerras, su creación no dejará de ser eterna, y los hombres alcanzarán la altura de esos nuevos versos, tan solo el día en que tomen conciencia de la humildad de su naturaleza, en que se sientan seducidos por sí mismos hacia el bien, en que se sepan jueces solitarios de sus actos, en que compadezcan de veras la desgracia y el sufrimiento ajenos, y en que consigan asumir su destino en vez de soportarlo. Es dudoso, no obstante, que esto suceda pronto. Falta una fotografía de Queronea, de Beocia, cerca de Delfos, el año 105, que es el escenario del próximo texto que voy a leer. Rodeado de papiros, en su grato rincón de Queronea, Mestrio Plutarco escribe para cumplir una promesa. Se la hizo unos meses atrás a la joven Clea, sacerdotisa de Dioniso en Delfos, cuando la muerte de su común amiga Leontis les llevó a una larga conversación sobre la virtud de las mujeres. Flavia Clea tiene un espíritu hermoso y cultivado, como su madre Eurídice, como su abuela Clea, de quien tomó su nombre y su devoción dionisiaca, como la difunta Leontis y como Timoxena, la esposa amiga con quien Plutarco ha compartido sus inquietudes de todos estos años. Plutarco ha disfrutado siempre de la compañía de mujeres valiosas, y ahora que se ha comprometido ante Clea a completar por escrito aquella conversación en memoria de Leontis, no exenta de consuelo filosófico, no titubea en absoluto sobre las razones que ha de exponerle. Su alegato tiene por objeto demostrar algo que Clea ya sabe, pero que todo el mundo se esfuerza en ignorar, que la virtud de las mujeres es la misma que la de los hombres. No lo piensan así los que dicen que la virtud de las mujeres es la rueca y el honesto retiro del gineceo, ni los que tienen a menos su compañía y su opinión, ni los que sostienen que la educación las hace peligrosas, ni por supuesto los que creen que la mejor mujer es aquella de la que nadie puede hacer ni reproche ni elogio. Apartándose de estas arraigadas patrañas, Plutarco le pregunta retórico a su joven amiga cómo es posible concebir una virtud distinta para hombres y mujeres. ¿Acaso no es el mismo don el que hace profetizar a Bacis que el que hace hablar a la Sibila de Delfos? ¿No son las mismas musas las que inspiran los versos de Safo que los de Anacreonte? ¿No son los mismos el valor o la entrega si vienen de Héctor que si vienen de Andrómaca? Está claro que la virtud se expresa siempre de acuerdo con la naturaleza de cada individuo,
pero no por ello es algo diferente en cada caso. Aquiles fue valiente, pero no al modo en que lo fueron Áyax o otros. Néstor y Odiseo obraron de manera distinta ante la dificultad, pero a ninguno se le niega haberlo hecho con sabiduría. Nada hace necesario que las mujeres se comporten como hombres para poder reconocer en ellas la presencia del coraje, la lealtad o la prudencia. Como si fueran cuadros y a manera de juego, Plutarco se complace en exponer para su amiga Clea momentos del pasado en los que las mujeres han sacado a los hombres del marasmo moral y han dado sobrado ejemplo de sentido político, de sagacidad y de templanza, de afecto por los niños y los débiles, y aún de fuerza y arrojo contra los enemigos. La imagina leyendo y sonriendo con complicidad, sentada en el pórtico de Átalo, bajo los cipreses del estadio, o en un rincón sombrío junto a la fuente de Castalia. Clea no necesita moralinas ni paternalismo. Ya en otra ocasión, disertando con ella sobre Isis y Osiris, llegaron juntos a la conclusión de que hombres y mujeres gozan del mismo acceso a la virtud, como sufren también de la misma carencia y anhelo ante los dioses. Palestina, ribera del Jordán, año 443. La pequeña caravana que conduce a Eudocia desde Constantinopla hasta Jerusalén ha hecho un último alto junto al río, aquí donde comienza a divisarse la colina de Sión. Después de un largo y fatigoso camino, Eudocia llega por fin al destino de su último viaje. Sabe que será el último, porque ella ha decidido que lo sea. Este retiro voluntario en Jerusalén es el mejor final que Eudocia puede darle a una vida guiada por el espíritu de la benevolencia y la fraternidad, a una historia ya larga que comienza cuando ella era aún Aelia Licina Eudocia Augusta, esposa del emperador Teodosio II, sino Atenaís, la hija del sofista pagano Leoncio. Aquel lejano día en que ella sola se presentó en el palacio, llegada desde Atenas. Entonces su belleza, sus exquisitos ademanes y su impecable dominio de la lengua inflamaron los ánimos, primero de la princesa Pulqueria y después del joven soberano. Luego vino su bautismo, sus bodas, el nacimiento de la pequeña Eudoxia y también los hermosos proyectos compartidos con Ciro de Panópolis, el prefecto de la ciudad, que dieron al imperio cristiano su primer código de leyes y la Constantinopla, un centro de estudios comparable a las escuelas atenienses. Ahora, Eudocia abandona la corte acusada de adulterio por la suspicacia de Pulqueria y desamparada por la debilidad de su esposo. En este mismo vado en el que abrevan las cabalgaduras, se detuvo también hace casi 6 años, cuando peregrinó a los santos lugares en acción de gracias por el afortunado casamiento de su hija con Valentiniano. En aquella ocasión, financió con liberalidad la fundación de iglesias e instituciones de beneficencia y regresó a la corte con las sagradas reliquias de San Esteban, con las cadenas que soportó el apóstol Pedro y con la hermosa imagen de la Virgen pintada por el evangelista Lucas. Ahora no habrá más viajes, unos fieles amigos, algunos libros amados y una morada discreta y apacible en las cercanías del sepulcro de Cristo. A la vuelta del tiempo y la fortuna, Eudocia vuelve a ser Acinaís, lejos de su patria, con la piel menos tersa, componiendo con versos prestados de Homero un largo poema sobre la vida de Jesús. Venecia, 1359. Maniobrando con pericia entre los postes, evitando el impacto con los sillares sumergidos cubiertos de algas, hincando con decisión la pértiga en las aguas turbias, un barquero del Torcello conduce a Giovanni Boccaccio por los canales de Venecia. Boccaccio viene de visitar a Petrarca en Milán. Lo dejó con buen ánimo, en buena salud,
ordenando sus cartas y sus poemas en lengua vulgar, recuperado ya de la enojosa caída que le produjo, la enojosa herida que le produjo la caída de un códice y que a punto estuvo de obligar a los médicos a amputarle la pierna. El encuentro con el maestro resultó alentador, aunque sus reconvenciones sobre galanteos y enamoramientos incomodaron en más de una ocasión al impetuoso Boccaccio. Ardiente de entusiasmo, el florentino le mostró a Petrarca el ingente trabajo que viene realizando acerca de los dioses, de los gentiles, y le informó con emoción de los más de 1000 lugares de la geografía antigua, de los que ha conseguido reunir noticias fidedignas. Paseando por la campiña milanesa, oteando desde la muralla, comiendo junto al fuego de la chimenea, Boccaccio le habló al poeta de los montes Citerón y Liceo. Le mencionó las fuentes de Aganipe e Hipocrene. Le dijo que tiene contados más de 600 ríos y le refirió muchos nombres extraños de bosques, lagos, pantanos y mares que ha hallado últimamente revisando los textos de Pomponio Mela, Plinio y Tito Livio. En los silencios, sin embargo, cuando sus miradas seguían hablando, ambos veían asomarse una apremiante conclusión. Para conocer el mundo antiguo es necesario traducir a Homero. Juntos han concebido un plan: encontrar a Leoncio Pilato y convencerlo para que acabe la labor que ha dejado inconclusa. Pilato es un extraño calabrés que se jacta de tener antecedentes tesalios. Fue alumno del monje Barlaam, pero nunca siguió la senda monástica. Pasó unos años en la isla de Creta y luego regresó a Venecia, donde Petrarca lo conoció el invierno pasado y le encargó que tradujera la Ilíada. Pilato no pasó del canto 5 y no se ha vuelto a saber de él. Se supone que sigue ahí, en la ciudad de los canales, pero es posible que haya cumplido su deseo de peregrinar a Aviñón. El plan es encontrarlo, disuadirlo de la idea de trasladarse a esa corrupta Babilonia de Occidente y ofrecerle una paga en el estudio de Florencia para que se dedique a traducir a Homero y a enseñar a unos buenos discípulos el griego. Eso hay que conseguir, porque en Italia no hay una cátedra de griego desde los tiempos de los antiguos, porque desconocemos la lengua de nuestros evangelios y porque no es posible seguir adelante sin poder siquiera leer las obras que instruyeron a Enio, a Cicerón y a Virgilio. Por los canales de Venecia, siguiendo las indicaciones de Petrarca, Boccaccio pregunta por un grico llamado Leoncio. Mistras, 1439. Después de un año largo en tierras de Toscana, el viejo filósofo Jorge Gemisto regresó ayer noche a Mistras. Esta mañana soleada de junio, los olivos del valle, el aire del Taigeto y las mansas aguas del Eurotas le confirman con un dulce silencio que está otra vez en casa. Su reciente enfermedad y su condición de octogenario le han permitido regresar al Peloponeso antes de la firma oficial del decreto de la unión entre la Iglesia griega y la latina. Pletón, como gusta llamarse últimamente el filósofo, paganizando su nombre de Gemisto, sabe perfectamente que esta firma se estampará sobre papel mojado, pues aunque la unión de todos los cristianos en una misma fe sería algo posible de alcanzar, la unión política de las iglesias es un conflicto de intereses mundanos en el que nadie está dispuesto a ceder. Marcos, Besarión, Escolario, Demetrio, Isidoro y José se han quedado en Italia junto al emperador Juan, discutiendo sobre cuestiones dogmáticas e intentando ganarse al Papa como aliado contra el turco. Pletón ha vuelto a casa, desanimado por la disensión entre los suyos, pero esperanzado por el nuevo contacto con los sabios latinos al margen del concilio. Los meses en Florencia han sido hermosos para Pletón por el encuentro con un puñado de hombres valiosos, ávidos de conocer a los antiguos griegos. Dos de ellos le conmovieron de manera especial, presentándose ante él como alumnos de su viejo discípulo Manuel Crisolaras. Uno se llama Bruni y está escribiendo la historia de Florencia
con un insólito criterio secular. El otro, Hugo Bensio, es médico y trabaja sobre textos de Hipócrates y de Galeno. También ha conocido a Paolo Toscanelli, matemático y astrónomo de la Signoria, y al gran Cosme de Medici, al que todos respetan como a un soberano. Durante el tiempo que ha pasado en Florencia, todos le han agasajado con su interés y sus preguntas. Todos andaban a su alrededor agitados por la curiosidad, haciéndole parecer un Sócrates. En esos múltiples encuentros, Pletón se dedicó a exponerles las ideas de su admirado Platón, al que apenas conocen aún, y a mostrarles un nuevo Aristóteles genuinamente griego, purgado de escolástica y averroísmo. Sus lecciones atraían cada día a más gente, desde consumados estudiosos de la lengua latina hasta muchachos jovencísimos de increíble talento, como el hijo de San Severino o el del médico de los Medici. Durante las semanas que una indisposición lo mantuvo apartado de las charlas, el maestro escribió para ese auditorio de entusiastas un tratado sobre las diferencias entre el pensamiento de Platón y el de Aristóteles. En estos días extraños y febriles, consiguió también convencer al poderoso Cosme de la necesidad de fundar una academia como la del filósofo ateniense para el cultivo de saberes que tengan por objeto al hombre en el mundo. Esta mañana, ya de vuelta en Mistras, el octogenario Pletón vuelve a pensar que quizá llegue un día en el que el mundo no se halle dominado por los dogmas del cristianismo o del islam, en que la tierra esté a disposición de quien se comprometa a cultivarla con su esfuerzo, en que los gobernantes lo sean por sus méritos y no por sus riquezas, y en que la educación haga a los hombres conscientes de su dignidad. Y una última estampa. Périgord, Francia, 1571. Hace ya mucho tiempo, su abuelo hizo fortuna comerciando en arenques y compró este castillo en Périgord. Después, su padre fue soldado en Italia y a raíz de su trato con los humanistas, decidió convertir a su hijo en un sabio. Ahora, Michel Eyquem, hijo de Pierre y nieto de Ramón Eyquem, pone fin a una brillante carrera en leyes y a 12 años de parlamentario en Burdeos y se retira al castillo familiar de Montaigne. Michel acaba de cumplir los 38 años y le ha parecido un buen momento para cambiar de vida. Hace ya más de 2 que enterró a su padre y en los últimos meses, merodeando a solas por la biblioteca, su recuerdo le asalta más que nunca. Al poco de nacer Michel, su padre quiso que conociera bien a quienes más habrían de precisar su ayuda en el futuro y lo envió a pasar los 3 primeros años de su infancia a la cabaña de unos campesinos de la más humilde condición. Después le puso un preceptor al que dio orden de que le hablara al chico solamente en latín, pues era su deseo que aprendiese la lengua de los clásicos como una lengua viva y se educara en ella antes incluso que en la suya propia. También le puso un músico que junto a su maestro le acompañaba a todas partes cargando risueño con su espineta. Cuando llegó el momento, lo mandó a cursar leyes a Toulouse y hace apenas 2 años murió sin la ilusión de ver a su hijo coronando con éxito la traducción de la Theologia Naturalis de Raimundo Sabunde, que él mismo le había encomendado. Ahora, Michel de Montaigne, convertido de verdad en un sabio, se pregunta por el verdadero sentido del saber. En todos estos años ha conocido a muchos a quienes el conocimiento no ha hecho sino más fatuos y más vanidosos, cuando no más perversos. Sabios con la memoria henchida y el juicio hueco. Sabios que se pasean orondos con las panzas repletas de un alimento que nunca han digerido y que en modo alguno ha nutrido su cuerpo. Adeptos que desde la escolástica y el dogma alimentan la discordia y el oscurantismo. Sabios que saben acatar preceptos, pero no desarrollar actitudes. Sabios que no lo son para consigo mismos. Montaigne es ahora un hombre que tiene por divisa la humildad y la duda. Se ha propuesto dedicar sus energías y su tiempo a un propósito que considera propio de quien disfruta del conocimiento
y que llama llanamente ensayo. Tratar de hacer una lectura del mundo desde su propio juicio. Adiestrarse en un cuestionamiento abierto, que le lleve a encontrar razones para preferir un comportamiento a otro y que le haga consciente de que tales razones no son algo trascendente, sino inmanente al hombre. Hallar, en suma, una conducta ética justificada únicamente desde el interior de sí mismo. Enfrentado a una página en blanco, Michel de Montaigne se pregunta ahora quién es mejor sabio y no más sabio. ¿A quién ha hecho mejor el saber? Y en su intento de responder a esta pregunta, recuerda gestos y palabras de su admirado Plutarco, de Platón, de Aristón de Quíos, de Quilón el Lacedemonio, de Jenofonte, de Agesilao, de Sócrates. También un raro verso salvado del olvido por Estobeo. Osudeni macisis in minus pari. No es nada el aprender si no crece el espíritu. Gestos como estos y muchos otros más de hombres y mujeres renombrados y anónimos han ido confirmando la actitud y el legado humanista a través de los tiempos, a través de la historia. Crecer aprendiendo, como tuvo Solón por ideal de vida, Irasco ahí didascómenos. Crecer haciéndonos mejores, cultivar los talentos que nos han sido dados, aprender a elegir lo verdaderamente bueno, educarnos en la sensibilidad y en la conciencia, conmovernos por el dolor ajeno, buscar el saber en libertad. Audaces propósitos. Y si hay un sentido y un valor que el humanismo ha mantenido a través de la historia, es su actitud de resistencia. Más aún que el cultivo de unos conocimientos concretos, más aún que el cultivo de nuestro mejor yo como celebración de la vida, el humanismo ha sido siempre una actitud de resistencia frente a la hostilidad del hombre con el hombre. Una actitud que ha sido siempre de unos pocos, pero que sin embargo, cada vez que ha brillado en medio del abuso, de la desmesura o del oscurantismo, la humanidad entera ha dado un paso hacia adelante, hacia la sensatez, hacia la ponderación, hacia la dignidad de todo ser humano por encima de credos o intereses. Y esta actitud sigue desafiándonos y sus frutos siguen creciendo y diversificándose. Hoy esos frutos ya no son solo studia humanitatis al rescate de saberes antiguos, como lo fueron en el Renacimiento, sino saberes nuevos, deudores, no obstante, de aquellos esfuerzos. Son ciencias nuevas que ya no necesitan, como antaño, definirse por oposición a la teología ni por oposición a la naturaleza. Tienen por objeto las múltiples facetas de la complejidad del ser humano y constituyen instrumentos cada vez más valiosos para el conocimiento, para la acción social, para la acción política, para el cultivo de la sensibilidad y el pensamiento. ¿No son humanidades, acaso, los saberes y prácticas que se ocupan de las sociedades, del lenguaje, de la comunicación, de la salud, del cuerpo y de la mente, de las leyes, de la economía, de la política o de nuestra relación con el entorno? ¿No son humanidades todos los saberes que nos educan en la sensibilidad y en la belleza? Todos los saberes que desarrolla el hombre son en el fondo humanos. Es su humanidad lo que ha creado el arte, la ciencia y la tecnología. Lo importante ahora mismo y de cara al futuro es ser conscientes de esa realidad y aprender a usar todo ese potencial conjunto de forma solidaria y sabia. Muchas veces, cuando alguien pregunta con desdén ¿para qué sirven las humanidades?, me siento tentado a contestar para no hacer preguntas como esa. Pero en vez de decirlo, claro está, vuelvo pacientemente a la defensa de lo obvio. Las humanidades sirven para desarrollar el potencial humano y aprender a usarlo de forma solidaria y justa.
Esta última afirmación nos conduce de manera directa a la ética. Recordemos que a lo largo de siglos el fundamento del bien y la justicia ha estado remitido a la divinidad. Por eso, en casi la totalidad de las culturas y hasta apenas hoy mismo, la ética ha sido y es tenida como la mera acatación de un código moral de conducta fijado en mandamientos, en prácticas o en leyes, cuya bondad tiene como garantía incuestionable el origen divino. Fruto de este principio han sido y siguen siendo el dogma y el absolutismo. Es decir, el monopolio del bien y la verdad puesto en manos de los administradores de la fe y el monopolio del poder terrenal sancionado subrepticiamente por el celestial. Es así, elevando a dogma la voluntad de una divinidad incognoscible, como hemos cometido impunemente los mayores pecados. Frente a esto, hemos necesitado siempre de la actitud humanista para llegar a concebir la ética como algo diferente, como un asunto entre nosotros, como una hermosa y denodada empresa humana. El ejercicio de la ética, que no tiene que ver con la acatación sumisa de un código moral establecido, sino con la búsqueda interior y exterior de certezas sobre las que justificar nuestros actos, nos faculta para elegir consciente y responsablemente entre un comportamiento y otro. Es decir, nos faculta para la libertad. Sin verdadera ética no hay libertad posible. Ni tampoco esperemos justicia, ni política, ni democracia, ni solidaridad, ni paz. Nada de eso es posible sin el cultivo de la actitud humanista, sin una formación que dé profundidad y perspectiva a la voluntad humana, sin el cultivo de la empatía y de la sensibilidad, sin un adiestramiento en la argumentación y en el discurso, sin artes para defender el pensamiento, sin convicciones propias que sirvan de alimento a los valores. Podríamos enunciar muchas razones para justificar la utilidad y la necesidad de la actitud humanista, pero creo que esta, ser fuente de la ética, es suficiente como para que queden excusadas todas las demás. Históricamente, hemos necesitado de la actitud humanista para ir contra el dogma moral, y así hemos descubierto la ética. Hemos necesitado de la actitud humanista para ir contra el fundamento divino del poder y hemos inventado la política. Hemos necesitado de la actitud humanista para ir contra el principio de autoritas y hemos inventado la ciencia. Hemos necesitado de la actitud humanista para ir contra la prepotencia uniformadora de todos los discursos y de todos los relatos colectivos y hemos conquistado la dignidad del individuo. Hemos necesitado de la actitud humanista para ir contra los administradores de la fe y nos hemos abierto al misterio. Y ahora que se han desmoronado en parte, solo en parte, tan sólidas y opresivas certezas como el dogma, la fe ciega, el principio de autoritas, seguimos necesitando de la actitud humanista para construir con fundamento y con honestidad en los vacíos que han dejado. Seguimos necesitando de ella para mantener viva la conciencia, para encontrar y defender el interés común y para combatir todas las formas de egoísmo. Me atrevo a afirmar sin ambages que el futuro no habrá de diferir en esto. Gracias a las conquistas de la ética, de la política, de la libertad y de la ciencia, los seres humanos somos hoy más poderosos que nunca, pero a la vez más peligrosos que nunca. Nuestra capacidad de influir sobre la realidad crece de forma exponencial, pero a la vez crece también nuestro vacío existencial y nuestro anhelo insatisfecho de sentido. Para el hombre es cada vez más fácil jugar a ser Dios. Y por ello necesitamos de la actitud humanista para ponernos límites, para que la responsabilidad crezca a la par de la oportunidad de obrar, para alumbrar nuevos relatos sin erigir nuevas prisiones,
para no desaparecer como víctimas de nuestras nuevas ficciones y delirios. Y todo esto, no nos engañemos, no lo conseguirá la ciencia ni la tecnología. Seguirá siendo urgente, imprescindible, la actitud humanista. ¿Qué quieren, pues, quienes desde el poder establecido abogan por los recortes en esta formación? Ante el cuestionamiento de las humanidades, preguntémonos alarmados: ¿qué es lo primero que se apresura a cercenar cualquier régimen totalitario? La libertad de pensamiento y de expresión. ¿Cuáles son, en verdad, las intenciones de un sistema que abogue por dejar de cultivar esa actitud y esa potencia en niños y en adultos? ¿Sobre qué humanidad desea gobernar un sistema que tiende a limitar progresivamente ese espacio humanista? Comprendamos de una vez que, renunciando a las humanidades, dejamos vía libre a la ley del más fuerte, a la hostilidad del hombre con el hombre, a que los más poderosos y menos escrupulosos manden sobre una masa ignara e impotente. Y esta perspectiva, claro está, no carece de adeptos. No nos engañemos. Para quienes orquestan la tendencia actual a la privatización de los recursos, a la absoluta libertad del dinero, al desmantelamiento del Estado social, al debilitamiento progresivo del proyecto de la democracia y a la sustitución de la razón y el juicio crítico por la fe ciega en el relato dominante, la educación humanista sobra por completo. Basta con unos rudimentos de índole instrumental que permitan guardar las apariencias. Toda educación orientada al desarrollo integral de la persona y al potenciamiento de sus cualidades reflexivas, discursivas y críticas va en contra de los intereses dominantes. Por eso, para ellos, sobra educación y sobran especialmente las humanidades. Así pues, tengamos una cosa clara: que los recortes en humanidades no son nunca para economizar recursos, son para atajar la disidencia. ¿Y cómo será el futuro? En el último siglo, el mundo se ha transformado más que en los 2 últimos milenios. Y aún así, en las próximas décadas, habremos de ver cambios todavía mayores. Cambios que modificarán las estructuras existentes, que subvertirán lo que siempre hemos creído, que alumbrarán incluso paradigmas nuevos. Se abren interrogantes acerca de todo: los alimentos, el agua, la energía, el trabajo, la libertad, el tiempo, la verdad, el sentido. Pero entre tanta incertidumbre hay una cosa cierta que no debemos ignorar: que el futuro será, como quiera que sea, quien tenga el poder para tomar las decisiones, y que dicho poder, unido a la riqueza, corre cada vez a menos manos. Ante esta alarmante perspectiva, ante la creciente concentración del poder y la riqueza y ante la insuficiencia de los actuales mecanismos para compartirlo y redistribuirla, el reto al que nos enfrentamos mirando hacia el mañana no será ya la secular explotación del hombre por el hombre, sino algo más terrible todavía: la silenciosa indiferencia del hombre hacia el hombre, la condena del grueso de la humanidad a la marginalidad de un sistema pensado para satisfacer el egoísmo de unos pocos. La alternativa a esta perversión se llama conciencia. Y para eso sirven las humanidades. Para eso han servido a lo largo de la historia y para eso servirán en el futuro. Para mantener con vida la conciencia. De todo cuanto aquí hemos dicho, yo me quedo con esta convicción. Para mí, el reto eterno de la actitud humanista es identificar en el conjunto de los seres humanos un denominador común irrenunciable, delimitarlo con una línea roja llamada dignidad e ir ampliándolo a fuerza de conquistas frente al egoísmo. Por eso, el humanismo es siempre una actitud de resistencia. Su espíritu aspira humildemente a la búsqueda de la verdad, de la justicia
y de la libertad. Por eso sigue siendo revolucionario, porque todos los sistemas de dominio que han logrado imponerse como tales a lo largo de la historia de la humanidad lo han hecho triunfando a su manera sobre estos tres principios: sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la libertad. Esta es la razón por la que esta actitud de cultivo y resistencia de la que hemos hablado, individual y colectiva, valiente y crítica, constructiva, colaboradora, solidaria y cimentada sobre la convicción, es lo único que puede llevarnos hacia un mundo mejor, entendiendo por mejor uno que no sea el mero efecto del abuso, el egoísmo y la falacia. No es seguro, ya sé, que tal actitud acabe triunfando sobre estas tres lacras, pero sí es absolutamente seguro que el abuso, el egoísmo y la falacia triunfarán con más dificultad entre quienes han hecho suya la actitud humanista que entre quienes la ignoran o la menosprecian. Y eso no debe ser tenido por poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y creo que Ana... Hay un espacio para preguntas. Ahora estamos a disposición para el coloquio. Yo quisiera empezar con una, Pedro. ¿De qué manera podemos ampliar el concepto de humanismo a nuestra forma de relacionarnos con otros seres vivos, como los animales, y con el planeta mismo en estos momentos en los que vivimos una terrible crisis de cambio climático, una crisis climática que está poniendo incluso en riesgo la propia permanencia de nuestra especie en el planeta? ¿De qué manera ampliamos el concepto de humanismo hacia el planeta y los seres vivos? Muchas gracias, Ana, por tu pregunta, porque es muy pertinente y porque es necesario hablar de esta faceta también. Fijaros que en toda este intento, esta aproximación de intentar definir el humanismo como una actitud de cultivo, de resistencia, nunca he dicho, nunca he recurrido a esa definición que a veces se maneja de que el humanismo o toda esta tradición tiene por objeto poner al hombre en el centro del mundo, ¿no? Sustituir el lugar que ocupaba Dios en las concepciones tradicionales por el hombre y hacer girar todo en torno al hombre. En ningún momento me he referido al humanismo como una actitud o como una práctica histórica que aspire a ese modelo. Yo creo que bien entendido, y desde siempre, desde sus principios griegos, está presidido por la idea, por estas ideas que hemos dicho, por las ideas del cuestionamiento, de la duda, de la razón, de la sensibilidad, de la empatía, del cultivo de todas estas facultades, etcétera, pero buscando la idea de la armonía. Y eso está presente en los propios mitos griegos que vienen desde la noche de los tiempos, en toda la filosofía que lleva a encontrar un equilibrio entre el hombre, la naturaleza y la divinidad. No es una creación, como digo, concéntrica, que ponga al hombre en el centro como rey de la creación, que esta es otra de las ideas que también nos han venido por las tradiciones antiguas, ¿no? Sino el intento de situarse de manera que todo pueda ser compatible y que se potencie nuestra conciencia de que formamos parte de ese equilibrio y de ese entramado, de que no somos simplemente los beneficiarios ni los déspotas que tienen que poner orden en esa situación, sino que tenemos que integrarnos en ella para que todo pueda funcionar y seguir existiendo. Creo que esa es la idea. Lo que pasa es que, evidentemente, y esto ha existido desde siempre, podemos rastrearlo también
en los momentos más antiguos. No es que sea una idea nueva, la idea de la ecología o la idea de la sostenibilidad o la idea del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es una idea muy antigua que viene ya de toda esta tradición. Es más, por poner un ejemplo, si bien es sabido que uno de los grandes legados, o varios de los grandes legados que podemos asociar a la idea, a la ciudad de Atenas, son, por ejemplo, la democracia, la política, el drama, la tragedia, la filosofía, etc. Hay toda una tradición vinculada a la idea poética de Arcadia, por ejemplo, desde la antigüedad más remota, hasta que cruza la historia de los siglos hasta nuestro mundo, que persigue precisamente la idea de una felicidad sencilla y posible en la moderación, en el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, entre el respeto de la justicia social, que es otra de las ideas más fundamentales vinculadas a la idea de Arcadia, y a esta idea de equilibrio y de moderación de la que estoy hablando. Es decir, no es que ahora nos hayamos despertado de repente y hayamos creado la ecología como una necesidad urgente, sino que poco a poco se va imponiendo la necesidad de atender a esta vertiente, porque cada vez comprendemos que somos más depredadores, ¿no? Y que estamos ya poniendo en peligro la existencia del planeta y de la humanidad, no solamente la existencia de determinadas formas sociales que puedan prosperar en equilibrio, sino una existencia mucho más fundamental. Así que creo que la tradición de la que hablamos no está en absoluto reñida con esto, sino que está alineada precisamente desde sus primeros momentos en la idea de armonía y en la idea de equilibrio. Y es ahí donde tenemos que fijarnos. No somos el centro, somos parte. Sí, no sé quién tiene la palabra ahora. Va por ahí el micrófono. Sí, pero para que quede registrado también. Sí, claro. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Son absolutamente necesarias. Lo que nos estás diciendo es algo absolutamente necesario en este momento. Muchas me quería gracias. referir un poco en la pregunta a los tres aspectos centrales que mencionas al final, la libertad, la justicia y la verdad. Y cómo efectivamente han sido asaltados y vulnerados a lo largo de la historia por aquellos que pues quisieran hacerse del poder al final del día y que sus, como dicen acá, solamente sus chicharrones truenen. Y últimamente mi pregunta va alrededor de que en el momento actual, y comparto tu preocupación grandísima con lo que está ocurriendo actualmente, en el momento actual sí hay un asalto a la justicia, justicia social, justicia económica, hay desigualdad brutal, el poder del dinero es tremendo. También hay un asalto en contra de el otro valor de la libertad, ¿ok? Y bien dices, la libertad es del dinero. Efectivamente, está tremendo. Pero mi pregunta va alrededor del tercer elemento, que es la verdad. Y me parece que nunca en la historia ha habido un asalto tan grande en contra de la verdad como hoy en día, porque hoy no solo se trata de que los hegemones, los acaparadores del poder se hagan de la verdad absoluta para su campo. No, hoy de lo que se trata es de la posverdad. Ya no hay verdad. Eliminémosla por completo. Por lo tanto, elementos como los que decías hace un momento con respecto al no centrismo del hombre, ¿verdad? A la armonía con la naturaleza, simplemente se desechan porque no hay una verdad. ¿Qué te parece a ti este asunto de la posverdad, los fake news, la desestimación de los hechos mismos con hechos alternativos, inclusive desde la Casa Blanca? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la observación y me parece sumamente pertinente.
Es más, hace poco tiempo estuve invitado en la Bienal de Pensamiento de Barcelona con otros autores y el tema sobre el que escribí y sobre el que me propuse reflexionar llevaba precisamente por título La irrelevancia de la verdad. Está disponible en Internet lo que escribí entonces sobre ello. Y creo que es de verdad, es el signo de nuestro tiempo. Todo esto anterior, y lo has glosado muy bien, este asalto a la justicia y a la libertad han existido desde siempre. También el asalto a la verdad, evidentemente. Pero es que ahora la manera de atentar contra la verdad y la manera de presentar intereses y convicciones ideológicas y aseveraciones a favor de los propios intereses, que no son más que ideas, presentarlas como si fueran verdad o presentarlas incluso respaldadas por un discurso de apariencia científica, han alcanzado unas cotas sin precedentes. Esto lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia, lo hemos visto, lo estamos viendo con la parcialidad con la que se está tratando el tema de la guerra de Ucrania, por ejemplo, la alineación de todos los países europeos a los intereses de la OTAN y del neoconservadurismo, de la agenda neocon americana, sin ningún tipo de cuestionamiento. Lo estamos viendo en cómo aceptamos los postulados de la economía liberal, neoliberal, como si fueran realmente dogmas científicos. Estamos viendo cómo la ciencia está sustituyendo el papel de la religión en muchos aspectos. No digo la ciencia de verdad, digo el lenguaje científico utilizado interesadamente desde el poder y cómo cada vez es más irrelevante la relación objetiva entre los hechos y el discurso para mantener el sistema. Es decir, ya no es que nos preocupen, como dices, las fake news o los bulos que ha habido siempre, o la posibilidad de intoxicar, digamos, la información con unos tweets carentes de solvencia o con un algoritmo que seleccione determinadas opiniones, etc. No, es como dentro del propio sistema y sobre todo desde las entrañas del sistema se cultivan estos mecanismos de la forma más sofisticada para hacer parecer como verdad aquello que solamente son intereses. Y cada vez es más difícil desbrozar esa falacia, separar la parte de los hechos y la parte de la verdad de la parte de la mentira. Incluso un término creado expresamente para criticar esta perversión en el sistema, como es el término de la posverdad, ¿no? Que se creó para criticar el discurso Bush en Irak, etcétera, pues ahora ya es utilizado indistintamente por el sistema, ¿no? Son ellos los que tildan de crear una posverdad y de utilizar fake news, etcétera, a la gente en general, ¿no? Cuando es precisamente la peligrosidad del asunto no está en que este tipo de conductas se den esporádicamente entre la población, sino en el que el sistema utilice este tipo de conductas para perpetuar sus propios intereses en contra, habitualmente, del interés general y del interés común. Creo que este asunto de la irrelevancia de la verdad para mantener la credibilidad de nuestro sistema es algo que atenta directamente contra los fundamentos de la civilización. Es decir, no podemos concebir algo digno de ser llamado civilización si aceptamos la premisa de que el sistema establecido puede seguir estando donde está de espaldas a la relación con los hechos objetivos y faltando constantemente a la verdad.
creo que esto es una situación muy alarmante y que, claro, esto que ha existido desde siempre, en estos momentos la capacidad de marcar el discurso oficial y de hacerlo de una manera cada vez más convincente es enorme. Ante ello tenemos que estar especialmente atentos, intentar informarnos de la manera más fidedigna, más versátil, más amplia, ser especialmente recelosos con los discursos oficiales, porque estamos llamados a estar constantemente bombardeados por la falsedad. Yo a veces digo que en esto por lo menos tiendo a percibir la edad como un aliado, porque uno, quiera que no, va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y a mí, pues, me engañaron a los 20, me volvieron a engañar a los 30 y casi me engañan a los 40. Pero ahora ya cada vez soy como más receloso. Creo que tenemos que estar alerta. Sí, sí, ¿qué tal? Una pregunta acá con Marta. Yo tengo una pregunta que puede sonar un poquito chocante. Perdón, ¿cómo pudieron los griegos pensar algo en la época clásica, pensar algo tan maravilloso como la democracia y dejar excluidas a las mujeres? Bueno, pues también es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Sobre todo, más que una pregunta, a veces es un argumento al que recurrimos para desacreditar en bloque el proyecto de la antigua democracia, ¿no? Lo cual me parece también me parece un poco tendencioso y superficial, sobre todo habida cuenta de lo que ha costado el sufragio universal y de lo que han tenido que luchar especialmente las mujeres, las sufragistas, para conseguir este derecho hace apenas un siglo en los países que antes lo consiguieron, como Nueva Zelanda o como la Unión Soviética, y en otros países en los que apenas ahora todavía es una conquista en entredicho, ¿no? Evidentemente, la democracia ateniense y la democracia antigua griega hubiera sido mucho más brillante y más meritoria si hubiese dado derechos políticos de ciudadanía a las mujeres. Pero esto, claro, es algo que no se ha conseguido a lo largo del tiempo y que en aquel entonces pues era muy difícil de imaginar. Hay que tener en cuenta que la democracia ateniense realmente puso realmente hizo del ciudadano, el portador activo y consciente y responsable de la esencia política de la sociedad. Es decir, le dio un poder real, le dio un poder para gobernar, para legislar y para juzgar a la vez, un poder real. No le dio simplemente el poder de votar cada 4 años o una serie de poderes simbólicos para apoyar los programas de una oligarquía que se repartiera estas funciones. No, le dio el poder total de intervenir cada día en las asambleas, cada día en los tribunales, de ser realmente el portador, no su propio representante ante el poder, ¿eh? Esto fue un logro enorme. Y evidentemente nuestros sistemas actuales, que tampoco son herederos directos de la democracia ateniense, sino que han venido después rescatados a lo largo del tiempo, sobre todo más inspirados por las ideas del republicanismo romano que por los fundamentos de la democracia antigua, pues sí, llega un momento en el que a ese modelo de ciudadano, que en el fondo es más un votante que un ciudadano como portador activo, como aquel que tiene la facultad de gobernar y de juzgar, que decía Aristóteles. Los ciudadanos de hoy no tienen la posibilidad de gobernar y de juzgar, tienen la posibilidad de votar cada 4 o 5 años a unos partidos, a unos programas que ni siquiera están obligados a cumplir y a unos representantes que no pueden apartar del poder si faltan a sus promesas y muchas otras cosas. Entonces, en estos momentos sí podemos hablar o podemos jactarnos, entre comillas,
de que nuestro sistema es como más justo y más igualitario que el de la democracia antigua, porque tenemos el sufragio universal y extendido a hombres y mujeres. Eso, desde el punto de vista social, es una conquista, evidentemente. Y ojalá hubiera sido así en la antigüedad. Pero desde el punto de vista político es un retroceso, es una pérdida, porque los ciudadanos de hoy, ya sean hombres y mujeres, no tienen ni por asomo el peso político que tenía el ciudadano en la democracia antigua. Entonces, claro, tenemos que verlo en su perspectiva histórica e entender que evidentemente hubiera sido mejor que lo tuviera entonces, pero que tampoco se lo podemos reprochar cuando para tenerlo nosotros ahora han tenido que pasar 2 milenios y todavía estamos luchando por la igualdad, todavía estamos cerrando ministerios de igualdad, ¿no? Entonces, pues tendríamos que ser un poco más humildes en esa apreciación y sobre todo ver que el poder político real que tienen hoy los ciudadanos, sean hombres o mujeres, no tiene ni por asomo nada que ver con el poder político que le confería la antigua democracia griega a los ciudadanos. Deberíamos también insistir en esa dirección y no solo reivindicar el voto igualitario o conformarnos con el voto igualitario, que ya lo tenemos en el mejor de los casos, sino seguir reclamando poder político real para los ciudadanos. Creo que esa sería nuestra actitud más acertada al respecto. Gracias. ¿Qué tal? A mí me gustaría preguntar específicamente en estos momentos en los que efectivamente nos encontramos con una situación en que el sistema, como has dicho en la pregunta, en una de las preguntas previas, los sistemas van gestando, ¿no?, estas maneras de hacer que la falacia, que el abuso, que todos estos elementos, ¿no?, que se oponen a una tríada que nos has dado como esa cumbre que ha luchado la actitud humanista por generar. Y de alguna manera han ido intoxicando varios elementos que componen este mismo sistema. Tradicionalmente la universidad se ha concebido pues como ese centro del humanismo. No sé yo si ya con esta diferencia de actitud humanista y humanismo podríamos decir que también de actitud humanista, pero sí tradicionalmente como centro del humanismo. Y pareciera que al día de hoy esta putrefacción sistemática incluso llega a tocar estos lugares en algunos puntos. ¿Cómo hacemos para que desde la universidad que salvaguarda aún esa tradición, esa etiqueta de centro humanista, podamos infundir, transmitir, mantener viva la actitud humanista sin caer, como también comentabas durante tu exposición, sin caer en esta hidropesía de conocimientos? Digo, no usaste esa palabra, pero digamos estas panzas henchidas de conocimiento que no se digieren, ¿no? Y que a veces se han confundido también con eso ser humanista, claro, o eso ser universitario, o eso ser sabio, sí, ¿no? ¿Cómo hacemos para no llegar a eso y más bien de alguna manera desde la universidad transmitir la actitud humanista, de alguna manera lograr lo que logra Michel Montaigne, por ejemplo, ¿no? Un poco esa es la pregunta. Gracias. Sí, es perfectamente cierto lo que dices y creo que ya tú mismo estás señalando un camino al exponer tan claramente esa inquietud, ¿no? Ya estás reflexionando ahí sobre el deber ser. Es decir, a lo que deberíamos aspirar es a que nuestras universidades, ahí donde se supone que son por lo menos todavía un cierto reducto, si no el único, de este tipo de actitudes y de este tipo de saberes, pues no sigan convirtiéndose en otra cosa y sigan esa misma línea y a la vez tampoco caigan, como usando en tus palabras, en esa hidropesía de generar un conocimiento fatuo desvinculado de toda virtud. Vamos a señalar la palabra virtud, que está muy desprestigiada también, pero que es muy necesaria, sobre todo de cara al comportamiento frente a los demás. Yo creo que eso parte de nuestra propia conciencia. El hecho de que tú lo estés enunciando, de que estemos hablando aquí ahora sobre ello, de que a la hora de
de opinar sobre los sistemas de educación o sobre las necesidades de reforma de las instituciones o sobre los programas de los niños o sobre cualquier cosa, seamos conscientes de estas cosas de las que estamos hablando, y ya es una manera de luchar por ello. Ahora, lo que pasa es que cada vez más lo que creo, lo que debería ser, para empezar, esta actitud que yo considero necesaria para el progreso de una civilización, ya he dicho que no es una actitud, que es una actitud en gran medida individual y colectiva. No es solamente el efecto de un programa hecho desde las cúpulas de los gobiernos o del sistema. Es una actitud individual. Así ha crecido a lo largo de la historia, y así ha transitado, soportada por la resistencia y por el empecinamiento en ocasiones de individualidades concretas, contra un entorno siempre o casi siempre hostil y bárbaro. Nos sorprenderíamos de ver cómo ha conseguido pervivir esta actitud a lo largo de la historia. Pero no podemos esperar que sea el propio sistema el que diseñe digamos, el marco para hacer posible la viabilidad de todo esto. Tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que conseguirlo nosotros mismos con nuestra propia conciencia personal, con nuestra propia organización a la hora de reivindicar este tipo de conocimientos, de darles la importancia que tienen y la presencia que merecen en los campos, en todos los campos. Decía, hay un diálogo de Platón, el Protágoras, en el que se reflexiona precisamente sobre la virtud política o sobre la virtud en general. Sócrates dice que debería ser llamada la virtud política, pero Protágoras indica que es la virtud en general. Y que hay un momento en que se hace la pregunta de quién nos enseña a ser así, de quién nos enseña esa virtud. No solo de si se puede enseñar, sino de quién es el maestro que nos enseña esa aretí, ¿no? Y entonces le dice Protágoras a Sócrates, o le dices, no, Sócrates a Protágoras, que creo que tú dices que nadie nos las enseña, porque en realidad aprendemos esas cosas pastando como animales libres. Es decir, es como si nos preguntáramos, dice, ¿quién es el maestro que nos ha enseñado a hablar griego? Pues no nos ha enseñado ningún maestro. Hemos aprendido nosotros del contacto con la realidad. Hemos sido selectivos a la hora de ir cogiendo los conocimientos. Nos hemos ido enseñando a nosotros mismos y hemos ido aprendiendo como animales pastando libremente por el campo esa virtud. Pues algo así sucede también con todo esto. No podemos esperar que sea el efecto de un sistema educativo diseñado específicamente para eso, porque eso suele llamarse adoctrinamiento cuando así ha sucedido. Tiene que ser algo mucho más universal, mucho más esférico, y en ese sentido todos somos responsables de la pervivencia y de la vigencia de esa virtud, desde los educadores, desde los padres, los profesores, los publicistas, los periodistas, los economistas, todo tipo de personas en la sociedad. Estamos generando una dinámica en contra o a favor de la pervivencia de esos intereses. Bien es verdad, y con esto cierro, que la universidad debería ser un espacio también de cultivo, digamos, institucional de este tipo de conocimientos. No lo voy a negar, pero no podemos conformarnos con eso. Y además también tenemos que tener en cuenta, y esto sí es importante, que no debemos dejar que la universidad se vea convertida simplemente en un espacio de instrucción para adquirir determinados conocimientos de índole instrumental al servicio de las ofertas de trabajo del sistema.
se ha abierto muchas veces este diálogo de si la universidad tiene que ser o no una academia de capacitación para las profesiones del mercado o tiene que ser una cosa distinta. Yo creo que ya se ha descargado suficientemente al bachillerato de contenidos formativos con las distintas pruebas que se les van poniendo, selecciones, etcétera, y ramificaciones. La universidad está, desgraciadamente, a veces también demasiado aligerada de contenidos formativos y el mercado y sobre todo, incluso, fíjate que ahora hasta la banca está insistiendo en que se les inculque a los alumnos de enseñanza media formación financiera y cómo utilizar los instrumentos financieros y cómo invertir en los mercados, o sea, formando clientes, ya desde las más bajas instancias. Es decir, esto que podría ser como una punta de iceberg de un fenómeno que está mucho más generalizado, tenemos que ser prudentes contra ello y reclamar todavía ese espacio formativo dentro de instituciones que no tienen por qué estar al servicio del mercado de trabajo. Ahora, esto siempre será un debate abierto y siempre habrá quien tenga que ponderar en ese sentido más hacia un lado o hacia otro o quien tenga opiniones distintas. Resumiendo, creo que es una responsabilidad de cada uno, en primer lugar, es una responsabilidad de toda la sociedad, en segundo lugar, y en último lugar es una responsabilidad del sistema, el ofrecer unas plataformas sólidas para hacer posible la existencia de esta tradición, por así decirlo, ¿no? No digo que esté exonerado de ella, pero que le corresponde en un tercer lugar. No podemos fiarnos, no podemos confiar a que todo nos venga dado desde el sistema porque sería extremadamente peligroso. Gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, muchas gracias y encantado de estar aquí en México con todos ustedes. Nos vamos ya a Grecia, Nadia, mi mujer y yo, mañana y nos vamos de México con los mejores recuerdos esta vez. Hemos estado en Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, hemos estado también haciendo un seminario sobre las raíces más profundas de la civilización griega, una serie de actos y en todas partes hemos sido extraordinariamente recibidos y nos vamos con los mejores recuerdos. ¡Viva México!